¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de legislación aduanal. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver la última parte para antes del examen parcial. Por ahí corresponden los artículos del 33 al 135. Vamos a ver un pequeño resumen. Como ya se los había comentado, ustedes tienen que estar leyendo un poco más profundo lo que es la ley aduanera aquí de México. Más detalladamente lo van a ir, eh, necesito que lo lean más detalladamente ustedes en casa. Aquí tenemos alrededor de 30 minutos, que es lo que nos da la plataforma Zoom para poder dar una clase. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a hacer un pequeño resumen, una perspectiva de lo que contienen los artículos un poco más compacta debido al tiempo que tenemos para ver lo que es la ley. Si yo me pusiera a leer cada uno de los artículos, pues sería un poquito difícil. Necesitaríamos una clase de por lo menos 2 horas para estar abarcando lo que son los artículos de cada título que estaríamos viendo dentro de la materia. Entonces, como les comento, vamos a ver eh, algo detallado, un poquito resumido en lo que son los artículos siguientes. Esta ocasión vamos a ver del 35, primero del 35 al 89 y posteriormente veremos del 90 al 135. Déjenme les comparto aquí la presentación que les traigo. Ok, nos habíamos quedado en el artículo 35. Posteriormente vamos a pasar lo que es el título 3, despacho de mercancías, el cual comprende del artículo 35 al 50 y vamos a ver un poquito lo que son las definiciones y algo muy resumido de lo que contiene cada uno de estos artículos. Aunque por ahí en el artículo 35 nos habla de lo que es un despacho y nos menciona que se define como el conjunto de actos y formalidades relativas a la entrada y salida de mercancías realizados por autoridades aduanales, importadores, exportadores y agentes aduanales. Dentro del artículo 36 al 37 hay por ahí una serie de reglas que nos habla acerca de lo que es el pedimento. Por ahí vemos el del 36, 36A. mm, y déjame les comento hasta cuál tenemos. Sí, sería 36, 36A, el cual nos habla de unas reglas que tenemos acerca del pedimento. ¿Qué es el pedimento? Es el documento fiscal que contiene los datos de la mercancía, el origen, valor y cumplimiento de regulaciones. Se debe transmitir de forma electrónica. Dentro del artículo 37 al 42, por ahí nos habla del sistema electrónico aduanero, donde nos establece el uso de medidas digitales para la presentación de documentos, como lo es el COBE y el encargo conferido a los agentes aduanales. ¿Qué sería el COBE? Por ahí es un comprobante de valor electrónico. Es un sistema y documento digital mexicano utilizado en comercio exterior para transmitir y validar anticipadamente los datos de facturas y documentos comerciales de las mercancías ante la BUSEM. Su objetivo es eliminar el papel, agilizar el despacho aduanero y
asegurando la transparencia. Sus siglas BUSEM nos habla de una ventanilla única de comercio exterior mexicano. Por ahí el artículo 43 al 46 nos habla de un reconocimiento de aduanero. Este regula el semáforo fiscal. Si el sistema indica reconocimiento, la autoridad revisará físicamente las mercancías y sus documentos para verificar la veracidad de lo declarado. Un ejemplo de ello, pues es como cuando nosotros venimos de Estados Unidos, por ahí en el kilómetro 21 más o menos se encuentra la garita. Bueno, inicia luego al pasar de Estados Unidos hacia México. Por ahí tenemos un filtro donde nos marca por ahí un semáforo verde o rojo que nos indica si tenemos libre el paso o hay que declarar algunas cosas. Esto pues lo hacen, te checan toda la mercancía, todas las facturas, tickets de lo que hayas comprado y lo que no se tiene que declarar. Esto es un ejemplo sencillo para que se den una idea más o menos de lo que es. Aquí estamos hablando de grandes embarques, grandes aviones y cosas así que traen mercancías, claro está. Ok, dentro de los siguientes artículos vamos a hablar de lo que son las contribuciones y el valor en aduanas. Esto que corresponde del 51 al 79. En esta parte se detalla cómo se calculan los impuestos y qué valores se deben de tomar como base gravable. Por ahí en el artículo 51 al 59 nos habla de hechos gravados y establece la obligación de pagar los impuestos generales de importación, por ahí por sus siglas IGI, y exportación IGE, Impuesto General de Importación e Impuesto General de Exportación, así como cuotas compensatorias. Define quiénes son los responsables de pago y los momentos en que causan las contribuciones. Esto es generalmente al entrar al país. Ok, dentro del artículo 64 al 78 vamos a hablar de bases gravables en importación. Y por ahí el artículo 64 nos habla de un valor de transacción, que nos dice que es la base principal y se refiere al precio pagado por las mercancías más ciertos gastos incrementables, que son fletes, seguros y envases. También nos habla por ahí el artículo 71 de unos métodos alternativos, donde nos dice que si no se puede usar el valor de transición, se aplican otros métodos en orden. Valor de mercancías idénticas, similares, valor deductivo, valor reconstruido o del último recurso. Un poquito más adelante, y lo que es el artículo 79 nos habla de una base gravable en exportaciones. Nos dice que se determina por el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, el cual debe constar en el comprobante fiscal, sin incluir fletes ni seguros.
Dentro de los siguientes artículos nos van a por ahí hablar de una determinación y pago de las contribuciones al comercio exterior. El artículo 80 nos habla de una base gravable que establece que los impuestos al comercio exterior se determinarán aplicando las tasas correspondientes a la base gravable de las mercancías. Su valor en aduana para importación y el valor comercial para exportación. En el artículo 81 nos habla por ahí de unas obligaciones de información, donde nos indica que los importadores deben proporcionar los documentos y elementos necesarios para determinar el valor en aduanas de las mercancías, como facturas y comprobantes de pago. Por ahí esto en los siguientes dos artículos, 81 y 82, por ahí nos habla de las reglas y qué es lo que tienen que proporcionar como con documentos. El artículo 83 nos habla del plazo de pago y nos señala que las contribuciones deben pagarse antes de que se active el comercio, de que se active el mecanismo de selección automatizado o al presentar el pedimento ante la aduana. En el artículo 84 nos habla por ahí de una actualización. Esto en cuanto a los pagos. Y define cómo deben actualizarse las contribuciones omitidas cuando no se pagan en los plazos legales. En el artículo 86 por ahí nos habla de cómo se deben de pagar, a dónde se debe depositar, y aquí nos habla de unas cuentas aduaneras. Y por ahí nos habla de cómo es que los importadores pueden optar para pagar sus impuestos mediante depósitos en cuentas aduaneras de instituciones autorizadas cuando se trate de bienes que vayan a ser exportados nuevamente. Posteriormente, en el artículo 86A nos habla de garantías. En ello establece la obligación de garantizar el pago de contribuciones mediante depósitos en cuentas aduaneras de garantía para casos específicos como precios estimados. En el artículo 88 nos habla de un procedimiento simplificado. Esto ya es hablando de cuando como persona física hacemos viajes y nos dice ahí que permite a los pasajeros en viajes internacionales traer mercancías distintas a su equipaje mediante un procedimiento simplificado pagando una tasa global. Es decir, se paga una cuota única, el cual nos permitirá traer ciertas mercancías y hasta cierto valor. En el artículo 88 bis nos habla ahí de la mensajería, donde también faculta a las empresas de mensajería y paquetería para realizar el despacho de mercancías bajo un esquema simplificado. Artículo 89, rectificación del pedimento.
Aquí nos habla de que cuando el pedimento que ya tenemos cuenta con un error, nos dice que puede ser modificado mediante una rectificación, siempre y cuando cumpla con las reglas y plazos establecidos por el SAT. Ok, y vamos a pasar a lo que es el título 4, que sería la última parte ya para poder tener ya el programa listo para lo que es el examen parcial, recordando que es del día 23 de febrero al 1 de marzo. Tendrán por ahí alrededor de una semana mm, para poder presentar este examen. Tienen dos oportunidades de 1 hora más o menos cada uno, 30 preguntitas y estará muy sencillo siempre y cuando estén bien concentrados. Si tienen algún problema, algún error por ahí que les indique, hay que hacérmelo saber. Y además de hacerlo saber a través del correo electrónico que tiene por ahí la universidad, que es el de atención arroba ucnl.mx.edu.mx. Ahí inmediatamente les dan respuesta si llegan a tener algún problema en cuanto a que se les congele el examen o tengan alguna falla o algún percance en cuanto a que se les vaya la luz o algún tipo de cosa. Bueno, pasamos al título 4. 4, título 4 o título cuarto, y este está dedicado íntegramente a los regímenes aduaneros. Este apartado define el tratamiento legal que reciben las mercancías que entran o salen del país. En el apartado del artículo 90 al 94 nos habla de unas disposiciones comunes. Por ahí en el artículo 90 define 6 regímenes aduaneros, que son los definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración y transformación de recintos fiscalizados y recinto fiscalizado estratégico. En el artículo 91 obliga a los interesados a señalar en el pedimento el régimen solicitado y manifestar la veracidad de la información. En el artículo 93 nos habla por ahí de que se permite un desistimiento de un régimen para retornar mercancías al extranjero o cambiarlo por otro siempre que se cumplan las formalidades y no se hayan iniciado facultades de comprobación. Este artículo nos habla que se pueden cambiar los tipos de regímenes. Regímenes definitivos. Dentro del apartado del artículo 95 al 103 tenemos por ahí el artículo 95 que establece que las importaciones y exportaciones definitivas están sujetas al pago de impuestos
y al cumplimiento de regularizaciones no arancelarias. Dentro del artículo 101 regula la regularización de mercancías que se encuentran en el país sin haber cumplido con las formalidades legales mediante el pago de contribuciones y multas. Dentro de los artículos 104 al 118 nos habla de regímenes temporales, la importación temporal, nos habla que para retornar al extranjero en el mismo estado, remolques, contenedores y equipos para convenciones, para elaboración, transformación o reparación en programa de exportación, lo que es una importación temporal. Entran en alguno de los ejemplos que se dio, remolques, y asimismo deben de salir de la misma forma. Importación temporal. Entran y salen del país. Este es un régimen temporal. En cuanto a la exportación temporal, exactamente lo contrario. Dice que mercancías que salen del país por tiempo limitado con el fin de regresar sin pagar impuestos, ya sea en el mismo estado o tras ser reparadas o transformadas. Depósito fiscal. Artículo 119 nos habla de que consiste en el almacenamiento de mercancías en almacenes generales de depósitos autorizados. Permite posponer el pago de impuestos hasta que la mercancía que se retire para su hasta que la mercancía se retire para su importación definitiva. Dentro del artículo 124 al 134 por ahí nos habla de las reglas y del tránsito de mercancías. El artículo 125 por ejemplo, nos habla del tránsito de mercancías internos. Dice que se traslada, es el traslado de mercancías bajo control aduanero de una aduana nacional a otra. Esto es interno, nacional, dentro del país. En internacional, nos habla de mercancías extranjeras que cruzan por México con destino al extranjero o mercancías nacionales que cruzan por el extranjero para reingresar al país. Y para finalizar con este capítulo, capítulo 4, hablamos de la elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. El artículo 135 nos habla de que permite la inducción de mercancías extranjeras o nacionales a recintos fiscalizados específicos para ser transformadas o reparadas con el fin de ser retornadas al extranjero o exportadas respectivamente. Hasta aquí tenemos un pequeño resumen de los últimos dos capítulos que nos faltaba para el examen parcial. Hasta aquí ya estamos completos y cualquier duda, cualquier aclaración a través de la mensajería de la plataforma,
voy a estar al pendiente. Ya iniciamos la próxima semana, día 23, lunes 23, iniciamos con el examen parcial. Recuerden, por favor, es muy indispensable que ustedes lean todos los artículos de una manera más detenida, ya que estamos dando como que una pequeña introducción, algunas definiciones generales de lo que contiene cada artículo, pero sí es necesario que ustedes lo lean de manera detenida para que vean todo el contenido de lo que es cada uno de los artículos, sus reglas y todo lo que nos menciona por ahí de lo que son las importaciones y exportaciones y despachos de mercancías en este caso. Los últimos dos títulos, que son título 3 y título 4. Hasta aquí la sesión síncrona del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Voy a estar al pendiente de ustedes para lo que es el examen y voy a ver si el día lunes tenemos una sesión síncrona en vivo para hablar un poquito de acerca del examen. Bien, nos vemos en la siguiente sesión.